relacionado con estas fiestas. ¿A usted le duele la cabeza de manera insistente? ¿Es un dolor de cabeza? ¿Es una jaqueca, una migraña? Bueno, para saber algo más vamos a tener aquí de nuevo a nuestro neurólogo de cabecera, doctor Valentín Mateos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Claro, hay mucha gente que padece dolor de cabeza, pero claro, ¿qué es realmente una jaqueca, una migraña? Pues la migraña es un tipo especial de dolor de cabeza. Es la reina de los dolores de cabeza, la cefalea principal, en la que, aparte del dolor propiamente dicho, que tiene unas características peculiares, como ser intenso habitualmente, generalmente de localización hemicraneal, a un lado de la cabeza, muchas veces con pulsatilidad, que el paciente percibe como el corazón que le está latiendo ahí. Bien. Y se acompaña de síntomas en otras esferas, fundamentalmente en la digestiva, estar revuelto, estar nauseoso, llegar a vomitar en crisis intensas, y también muy característico de los pacientes jaquecosos o migrañosos, lo que denominamos la hipersensorialidad. Los estímulos ambientales, sean luces, sean ruidos, sean olores, sean movimiento, les incrementan la intensidad del dolor. Este cortejo hace que estos pacientes pues muchas veces necesiten aislarse sensorialmente, buscar una habitación en silencio y en penumbra, recostarse y esperar que la medicación les surta efecto para terminar la crisis. Sí, sé mucho de lo que está hablando, doctor, porque te puedo asegurar que de vez en cuando me pasa, y esa luz tan molesta que mi mujer, insisto, que la apague y no me cree, pero bueno, ya ves, querida mujer, que así es. ¿Cuál es la etiología? ¿Qué es lo que provoca ese dolor tan especial, tan específico que llamamos en medicina jaqueca o migraña? Bueno, el paciente jaquecoso, por decirlo así, tiene un cerebro hipersensible, hiperexcitable, de tal forma que ante estímulos que las personas que no somos migrañosos no nos provocan dolor, en ellos les desencadenan la crisis. Los estímulos son muy variados, pero la base es un cerebro específicamente preparado para responder de esa manera. Entonces la base es fundamentalmente genética. Genética no en el sentido de hereditario de abuelo, hijo, nieto, pero sí cortejo familiar, en el que los pacientes migrañosos, cuando hay uno, alrededor suele haber alguno más. En el caso de la mujer, ¿puede estar relacionado y puede desaparecer en el momento de la menopausia? ¿O una mujer jaquecosa desde la infancia o de la adolescencia lo es hasta el final de su vida? El factor hormonal es el segundo en frecuencia como precipitante de crisis. Claro. Por eso las mujeres tienen muchas más crisis de migraña que los varones. Eso sucede a partir de los 14-15 años, cuando las chicas tienen sus primeras menstruaciones, su menarquia. De hecho, entre los 8 y los 13 o 14 años son más los niños migrañosos que las niñas. Pero después el factor hormonal hace que en la población general, por cada migrañoso, haya 3 migrañosas. ¿Hay diferentes tipos de jaquecas? Y muchas de estas personas tienen esta época de actividad en cuanto a la enfermedad, que se inician en la menarquia y muchas se curan en la menopausia, no todas. Claro. ¿Hay diferentes tipos de jaquecas en función de la etiología? Quiero decir, ¿puede confundirse con una neuralgia del trigémino, por ejemplo? Teóricamente no debería confundirse. El dolor neurálgico, por definición, es un dolor de muy breve duración, es un rayo, es un dolor lancinante, mientras que la migraña, una crisis de migraña, como mínimo tiene que durar 4 horas. Entonces, nosotros en el diagnóstico diferencial de las cefaleas identificamos cefaleas que llamamos ultra breves, que duran minutos, segundos, minutos o como máximo 1 hora, 2 horas, de las cefaleas que duran horas o algunas que duran días, ¿no? Entonces, una migraña, el tiempo que le establecemos es entre 4 y 72 horas, entre 4 horas y 3 días, lo que puede durar una migraña. ¿La neurología tiene tratamiento adecuado para este tipo de cefaleas? Sí, como todo, hay pacientes que están en el extremo de ser muy afectados por la patología y en los que los tratamientos o los médicos fracasamos con ellos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los pacientes sí se pueden, de hecho se benefician ostensiblemente tanto del tratamiento sintomático para tomar en la propia crisis como de los tratamientos preventivos para evitar la aparición de crisis cuando las tienen muy frecuentes. Luego, ¿hay algún tipo de elemento que puede provocar una cefalea? Sí, los pacientes migrañosos, como le comentaba al principio, tienen muchos factores precipitantes. Sí. El hormonal que comentábamos, el estrés, el postestrés, los cambios barométricos, el control de sueño, bien el exceso, bien la falta, y están los alimentos o las bebidas. Sí. Aquí
cada migrañoso es particular. Es decir, hay personas que ningún alimento, ninguna bebida les provoca dolor de cabeza o no lo relacionan con ellos, y otras personas pues sí aprecian algunos alimentos constantes que a ellos les provocan crisis. Lo que no podemos caer es en el error de a todos los pacientes migrañosos quitarles los alimentos que otros pacientes nos dicen que a ellos les provocan crisis. Es decir, el migrañoso que come chocolate y no le da crisis, pues no hay que quitarle chocolate, por poner el ejemplo clásico, ¿no? Acabas de decir una cosa muy importante, y lo había insistido más veces viniendo aquí. La anamnesis, el interrogatorio de cada paciente, es fundamental para tratarlo de manera casi personalizada en tu especialidad, ¿no? Dentro de mi especialidad, y en concreto en el campo de las cefaleas, ya lo comentamos una vez, las pruebas diagnósticas no nos sirven, solo las utilizamos puntualmente para descartar otras cosas. El diagnóstico es clínico, con lo cual o una de dos, o haces una historia clínica en la que extraes el mayor número de datos posibles para poder hacer un diagnóstico certero, o estás perdido. Si yo hago mal la historia clínica, pues a lo mejor confundo, como usted comentaba antes, una migraña con una neuralgia del trigémino, con lo cual voy a poner un tratamiento para la actividad que yo he pensado que no es el que le va a funcionar al paciente. Al saber que venías, hay gente que nos ha enviado preguntas, y tenemos aquí una muy específica, yo creo que te va a gustar. Ana de Villaviciosa dice: a veces me dan pinchazos en la cabeza y un lado se me duerme. Me dura unos segundos. ¿Qué puede ser? Bueno, de entrada siempre hay que advertir que un plató es difícil, muy difícil. No es el sitio para hacer un diagnóstico, con lo cual yo doy una respuesta, pero que no puede interpretarse como el diagnóstico de la persona que ha hecho esta pregunta. La consulta médica no puede ser sustituida por otras formas, como puede ser esta, ¿no? Pues decirle a Ana que hay una entidad en neurología que llamamos la cefalea punzante primaria, que precisamente es eso, son punzadas, es como un alfilerazo que el paciente percibe en diferentes zonas del epicráneo, ¡zas!, me clavan, que dura entre 1 y 3 segundos, que es errática en su localización, puede aparecer en diferentes sitios de la cabeza, que la frecuencia también es muy variable, pueden pasar días o semanas sin un episodio y otros días estar continuamente recibiendo esas punzadas, y que después tiene un tratamiento muy específico que es fundamentalmente la indometacina, que es un fármaco que se utiliza en pocas cefaleas, pero en algunas es específico para tratarlas, y que existe, o sea, se llama cefalea punzante idiopática. Pues espero que a Ana le sirva, pero está claro que Ana tiene que ir al consultorio médico para que haga un diagnóstico acertado. Yo, de todas maneras, yo he recibido un regalo hoy. Valentín Mateos me ha regalado su libro Migrañas y otras cefaleas, que te agradezco, Valentín. Así que, bueno, pues espero que te hayan traído también los Reyes muchos regalos a ti, y de verdad tenerte aquí siempre para nosotros es un regalo, porque tu conocimiento de la neurología es apasionante, porque eres una apasionada de la misma. Muchísimas gracias, Valentín, y espero que te traigan mucho los Reyes en los próximos días. Muy bien. Gracias a vosotros. Hasta luego.